saludo cordial, como siempre, a nuestros amigos de la clase política de la región Cusco, para quienes de manera especial desarrollamos este programa. Ya vamos a 6 años, pero como siempre hemos señalado, nos alegra bastante haber logrado también una amplia sintonía ciudadana. Poder y Desarrollo Regional es un programa eminentemente de análisis económicos y políticos para la región. No somos periodistas. El tratamiento a la información clásica, profesional del periodismo no es nuestra labor. Nosotros nos concentramos en análisis económicos y políticos, y esta pretensión de interactuar con la clase política es porque, como es normal, ¿no?, queremos constituirnos en un referente y también, sin duda, en un espacio de debate, de formación, de información, ¿no?, en aspectos de economía y política para nuestra región. Saber de que hay sintonía ciudadana nos alegra bastante, porque tenemos el objetivo de lograr emitir información y análisis sobre qué es la política, para qué sirve la política, por qué está en crisis la política, por qué hay que recuperar la buena política. Y una ciudadanía que se interesa por esos temas, sin duda, es una base fundamental para ir construyendo condiciones importantes en el reto de reconstruir nuestra democracia, reconstruir nuestra clase política, recuperar el servicio y progreso como finalidades del accionar político de los partidos, de la clase política. Siendo los partidos políticos lo más fundamental en la clase política, siempre hemos señalado de que el periodismo especializado, nuestra intelectualidad cusqueña, las amplias redes de organizaciones sindicales, populares, gremiales, nuestros colegios profesionales son también parte de la clase política. La clase política básicamente es definida como aquel sector de la población, del pueblo, que se ha de encargar de organizar al pueblo, concientizar al pueblo, informar al pueblo, representar al pueblo, tratando de ganar la adhesión del mismo, de sectores del pueblo, en función de sus sueños colectivos, en función de sus propuestas de progreso y desarrollo para la sociedad. Esta misma clase política luego, al participar en elecciones, en un sistema democrático, va a representar a la nación tanto en términos del Gobierno Nacional y el Congreso Nacional, como también representar en la región, presidente regional, consejeros regionales, y en los gobiernos locales, alcaldes y regidores. En ese sentido, nuestra democracia es representativa. Los ciudadanos elegimos para ver quiénes son nuestros representantes en el nivel central, regional y local. Y esperamos que cuando lleguen y constituyan mayoría, que sean los ganadores, ¿no?, apliquen consecuentemente sus programas de gobierno, hagan respetar la democracia, cumplan las prescripciones de ética pública de nuestra democracia y dejen un trabajo que signifique progreso para el pueblo, progreso para el país, progreso para la región, progreso para la provincia o el distrito. Pero siempre hemos señalado que estamos en crisis. Esa clase política que de manera, se puede decir, de manera clásica, debe tener actores firmes, permanentes, en el accionar político a través de los partidos que deben ser ágoras o escuelas de gobernantes, ¿no?, permanente, trabajando con los jóvenes, las mujeres, los productores, los intelectuales, ¿no? Eso está en crisis en nuestro país, esa forma de organizarse para la política. Y tenemos partidos nacionales que no tienen mucha presencia en las regiones, ni en los distritos y las provincias. Asociado a esa limitación, cuando hay elecciones regionales y locales, se aparecen movimientos regionales y movimientos locales, y se aparecen con la
única finalidad de participar en las elecciones y la gran mayoría para tentar suerte. Luego de las elecciones normalmente desaparecen hasta una próxima ocasión. Y los que ganaron, la experiencia que tenemos últimamente es que los que ganan normalmente lo hacen por suerte. Como lo hacen por suerte y no provienen de partidos organizados con vida política activa, gobiernan como sea. Y asociado a la interacción política, muchos terminan en desgracia. Por lo tanto, varias experiencias de gobierno no significan progreso para el país, no queda nada para fortalecer nuestra democracia, no queda nada para mejorar la memoria institucional de nuestros gobiernos locales, regionales, y en ese sentido la crisis de nuestra política y nuestra democracia regional y local se profundiza. Y entonces es una tarea de la agenda política nacional, de la agenda política regional y local, reconstruir nuestros partidos, fortalecer nuestros partidos. Queremos que sean organizaciones permanentes, que capten y formen ciudadanos para hacer política, para ser gobernantes, que hagan investigaciones y reflexiones de la más seria y la más viable en lo que son propuestas de desarrollo local, propuestas de desarrollo regional. En esta preocupación es que deseo que nuestra clase política y la amplia sintonía ciudadana nos evalúe y observe que tratamos de dar algún aporte a esa inquietud, tratamos de dar algunas alternativas a ese problema, de mejorar nuestra democracia, fortalecerlo y también mejorar y fortalecer a nuestra clase política. La acogida que tiene nuestro programa básicamente ha permitido que pueda ser a través de estaciones locales y estaciones televisivas locales y estaciones radiales locales. Este programa se repite casi en todas las provincias de nuestra región Cusco. En ese sentido, hemos señalado de que pasábamos a hacer un programa de alcance regional. Y saber que en provincias nos escuchan, nos conocen, analizan nuestra información, se forman en base a nuestros análisis, nos agrada, porque el ámbito de llegada de este programa y sus objetivos, que básicamente estaban centrados para la gran ciudad del Cusco, hoy se ha ampliado a toda nuestra región. Y nosotros comprobamos en cada momento, cuando viajamos a provincias, que efectivamente nos conocen a través de la sintonía de nuestro programa, que se repiten, como he señalado, casi en todas las capitales de provincias de nuestra región Cusco. Llegamos a Quillabamba, llegamos a Urubamba, Anta, Calca, Quispicanchis, llegamos a Canas, Espinar, Chumbivilcas. A través de estaciones radiales llegamos a Comayo, Paruro y Paucartambo. Esto para nosotros sin duda es una gran alegría. Este es un programa de servicio. Nosotros no cobramos por emitir este programa, pero tampoco podríamos pagar el alquiler del espacio si el tema se presenta. En ese sentido, profunda gratitud al periodista Washington Alosilla Portilla por esta alianza estratégica en favor de nuestra democracia, porque se nos permite producir este programa con 1 hora de emisión directa los sábados de 7 a 8 de la noche y se repite los domingos de 2 a 3 de la tarde. Dado que estamos a una semana, a unos días previos a la elección de segunda vuelta, voy a dedicarme exclusivamente a comentar este proceso, siempre en los marcos de la preocupación que he señalado. Habíamos dicho de que en el contexto de una debilidad política y democrática era muy normal la dispersión y efectivamente en municipios y la región hemos tenido entre 13 y 14 listas, o sea, demasiada dispersión de la pretensión de sectores políticos por aspirar a gobernar los municipios y la región. Esta dispersión sin duda llevaba a la atomización de la votación y también de la representación, sin que
sea factible o viable que haya un ganador en primera vuelta. Pero no solo por la dispersión. Otros elementos de nuestra crisis era de que no habían candidatos de peso conocidos regionalmente con una fuerza organizada electoral regional y una fuerte presencia de algunos alcaldes emergentes de determinadas provincias liderando algunas listas. Este hecho, por lo tanto, de muchas listas, candidaturas de poca proyección regional o con limitaciones de proyección regional, fuerte debilidad en los enfoques programáticos, en la caracterización de nuestros problemas y la propuesta de soluciones, marcaban algunos elementos básicos de esta crisis. Y como resultado de esa primera vuelta, había señalado de que ocurrió una cosa irónica, nos ha ocurrido una cosa irónica. Han pasado a segunda vuelta el grupo más grande y organizado, que es el APU, y el grupo que nadie podía creer que podía pasar a la segunda vuelta. Le llamamos por eso un grupo bastante débil e improvisado. Improvisado porque el líder de Causachun, que es Carlos Moscoso, no tenía pensado presentar lista regional. Y en algún momento habrán decidido hacerlo de alguna forma, hasta que por efecto arrastre y dada la dispersión y poca votación del resto de candidatos, ¿no?, terminó saliendo a segunda vuelta el candidato Edwin Licona de esta lista justamente. Esto de la debilidad e improvisación es debido a que mientras un APU tiene 9 consejeros, Causachun tiene 1. Mientras APU tiene 5 alcaldías provinciales, Causachun tiene 1. Mientras APU tiene 35 distritos y regidores casi en todos los distritos, Causachun tiene solo 4 distritos y algunos regidores en algunos distritos. Luego, improvisado en el sentido de que mientras el APU presentó un plan de gobierno completo, Causachun presentó 9 carillas, 8 carillas un plan de gobierno. Recién ahora en la segunda vuelta, según informa el candidato Edwin Licona, ahora su plan de gobierno es de 280 páginas. ¿Dónde estará? ¿Dónde se puede leerlo? No se ha podido. Porque si eso es cierto, ha debido inmediatamente colgarlo en el internet, en su página partidaria, o publicarlo. Solo lo muestra. Nadie ha podido darle un vistazo. Y eso es poco serio. Improvisado en el sentido de que en primera vuelta no se conoció a la candidata a la vicepresidencia de Causachun. Y en segunda vuelta, recién hace poco, en base a la presión en algunos medios, ¿no?, en el por ejemplo, Facebook, se empezó a buscarla, a saber quién era la señora candidata del grupo Causachun. Y salió un par de veces, una de ellas en una entrevista editada, preparada para mostrar a la señora y algunas ideas. Esto sin duda no son elementos ni formas de hacer política ni presentarse como opciones serias. Luego, ¿qué ha pasado? Luego de la primera vuelta, 23% APU, 10.8% Causachun. Vino, como se puede decir, se le vino la noche al APU. Yo no sé si de manera consciente o inconsciente el Poder Judicial está interfiriendo demasiado en estas elecciones, porque han acelerado una sentencia en un juicio a Benicio Ríos, una sentencia que ha sido prácticamente demoledor, devastador para la presencia política electoral del APU en nuestra región en esta segunda vuelta, a raíz del cual, sin duda, se puso un elemento más en la campaña, porque la población empezó y quería saber qué había pasado con Benicio Ríos, por qué era la sentencia. Y mucha información que salió desde sus asesores legales, y especialmente el que brindó el asesor, el abogado para la apelación en Lima, Alberto Borea Odría, o sea, un político conocido, abogado conocido. Quedó claro que el Poder Judicial ha acelerado el proceso, ha exagerado sentencias. Eso de acelerar quiere decir que lo que dura normalmente meses lo han hecho en semanas. Y la exageración, ¿no?, es debido a que Benicio Ríos, en el tema de las dietas, cuando era alcalde de Urubamba, era el sujeto pasivo. Los regidores acordaron aumentarle a Benicio. Entonces,
cuando se observó eso, los denunciados principales eran los regidores, y por haber percibido a Benicio. Pero en la sentencia, Benicio recibe la mayor sentencia que los culpables fundamentales. Esto sin duda en un contexto muy especial, un poquito raro, porque en todo el país los regidores fijan los sueldos de sus alcaldes, o les aumentan o les disminuyen. Pero a Benicio se la judicializaron, y sin duda esta labor del Poder Judicial de sentenciarlo por eso, luego de haberlo absuelto en una o dos oportunidades anteriores, sin duda ha sido devastador en el Apu. ¿Por qué? Porque fue un elemento que utilizó el otro candidato, Edwin Licona, para recorrer y hacer un trabajo de hormiga, tanto en la ciudad como en provincias, señalando que Benicio Ríos y el Apu eran corruptos, y él, sin embargo, era honesto. Solo ese hecho, en verdad, permite avanzar en intención de voto. La población, al decepcionarse y al informarse, rápidamente mira qué es lo que queda, y para muchos lo que quedaba era Edwin Licona. Algunas encuestas, posiblemente, en los datos que han dado, han expresado ese avance electoral logrado por una estrategia muy hábil y especial de Licona de lapidar al Apu como corrupto y mostrarse él como transparente. Este tema lo he venido señalando de que no era sostenible. Hábil la estrategia electoral de hacer esa labor, pero ¿por qué no era sostenible? Porque siempre había señalado de que el candidato de Causachum, Edwin Licona, no es transparente. Y hoy ya todos tenemos información de su vida personal, de su vida profesional y sus condiciones como candidato. Y no aprueba ninguno. Siempre he señalado de que no soy quien para enumerar esos errores. La población felizmente tiene información. Especialmente los jóvenes que están en las redes sociales tienen información, videos, fotografías, documentos escaneados. Y lo cierto es que en muy poco tiempo Edwin Licona ha logrado 2 denuncias judicializadas. Uno por tema de, apareció por ahí, muy asociado a su partido, gasolina robada del gobierno regional Cusco, y luego hoy una denuncia por lavado de activos, porque no hay forma de fundamentar algunos gastos de su campaña, entre otros. Las otras denuncias en lo profesional y en lo personal circulan básicamente como información ciudadana con alguna documentación. Pero lo cierto es que no es transparente. Y entonces mucha gente que creía que Licona era transparente y Benicio era sentenciado, podían inclinar su intención de voto hacia Licona. Pero luego que se informan de que Licona no es transparente y en poco tiempo demostró que no lo es, entonces mucha intención de voto se pierde, se reduce. Y en ese escenario, ¿qué es lo que ha pasado? Hay un elemento muy nuevo en nuestra política. Está tomando cuerpo el voto viciado, que según algunas encuestas está en 40%, sin que nadie lo lidere, es solo instinto, es solo descontento, es una forma de mostrar. Las encuestas solo un espacio donde se puede mostrar ese descontento. Un elemento muy nuevo y masivo en nuestra política actual asociado a la segunda vuelta. Ahora, ¿qué más ocurrió en este proceso? Dado que Benicio salió sentenciado, empezó a dedicarse un poquito a su campaña y un poco a explicar el tema de su proceso judicial, tuvo que salir con fuerza su candidato a vicepresidente, el magíster Jean-Paul Benavente García. Y efectivamente está en ese trabajo, especialmente de lograr encantar al electorado de la gran ciudad del Cusco, que es muy exigente. Cusco ciudad es muy exigente para nuestra política. Hay una buena clase política, intelectual, periodismo, exigente en evaluar a las personas, sus logros, sus propuestas, sus caracterizaciones, sus análisis. En ese terreno exitoso tiene una misión Jean-Paul Benavente García, pero no solo ha logrado, está haciendo ese trabajo, ha tenido que también salir a provincias, donde sin duda hay un trabajo que refuerza la labor y la acción del APU. El APU luego de la sentencia ha tenido una parálisis, un shock, se quedó así. Y ahí es donde
Edwin Licona aprovechó para hacer trabajo de hormiga y hacer la campaña que he comentado. Así que en reacción sale con más fuerza Jean-Paul Benavente. ¿Y qué es lo que ocurre? También, según información periodística, le estarían acelerando algunas denuncias que tiene, especialmente en el famoso caso Cosituc, que es una institución que está procesada porque habría adquirido una casa sobrevaluada, o sea, comprar una casa para su institución, pero a un precio que en verdad está muy por encima de lo que realistamente cuesta. Y están procesados los directores que aprobaron esa compra, en la cual no estuvo, no participó, ya no estaba como funcionario Jean-Paul Benavente García. Y entonces es una gran calumnia, pero en política todo vale. ¿Quién paga esos titulares? ¿Quién paga esas campañas? No me van a decir que es el periodismo objetivo, honesto. No, tiene que haber siempre algún interesado. Y en política no hay nada casual. Y así es nuestra política, de sucio. Obviamente, las consecuencias políticas electorales son una injusticia, pero las consecuencias legales y judiciales posiblemente se conocerán, porque se conoce que Jean-Paul Benavente habría querellado a el diario que sacó en titular de que se le pedía para él determinados años de sentencia, pero vuelvo a repetir, él no tiene nada que ver, él no estuvo en ese directorio, él nunca votó porque se compre casa alguna. Eso ya fue en otros directorios y los otros denunciados son los que correspondan a la gestión respectiva. Pero miren lo sucio que está nuestra política y miren cómo consciente o inconscientemente el Poder Judicial, la Fiscalía, han demolido a la plancha electoral del APRA. Eso es una demolición judicial. Asociado al cual también, como es normal en la sucia política, han corrido bolas psicosociales, se llaman eso, de que ha renunciado tal candidato, ha renunciado otro candidato, y estas se la han hecho especialmente a Jean-Paul Benavente, porque estando un poco en su ojo, casi demolido Benicio Ríos, toda la batería apuntaba a Jean-Paul Benavente, y lo han combatido y lo están combatiendo de esta manera. La capacidad de respuesta que tenga el APO, ¿no?, sin duda es crucial para ver cómo contrarrestan esto. Han empezado en esa tarea y hay una semana que falta para ver, sin duda, en qué termina, va a ser el balance de estas peleas, de estos métodos, de estas demoliciones, entre otros. Siempre he señalado de que hay que mejorar los filtros desde la postulación de muchos candidatos, porque dado que no existe ello, el Poder Judicial y las Fiscalías se tornan muy protagónicos y decisorios en procesos electorales, porque de lo que hagan o no, rápido o no, exagerado o no, va a depender sin duda los resultados electorales. Y no creo que lo estén haciendo, ¿no?, de una manera, por ejemplo, inconsciente. Siempre hay aprovechamiento. Aun cuando ellos no tengan nada que ver con la política, sus decisiones tienen un impacto, una dirección. Tienen beneficiarios y perjudicados. En ese sentido, sin duda, ¿qué significaría un mejor filtro para evitar interferencias judiciales? Es todo un tema que obviamente significa mejorar las normas electorales, los calendarios, los requisitos, entre otros, cuando hay procesos electorales. Muy bien. Las encuestas, por lo tanto, empezaron a mostrar un crecimiento de Edwin Licona y en algunos casos un estancamiento del APO. Si había un estancamiento en el APO, quiere decir que tenía un voto duro. O sea, los que habían votado en primera vuelta siguen pensando hacerlo en segunda. Mientras un Edwin Licona avanzaba por el lado del electorado de aquellos grupos que habían perdido las elecciones. Pero como vuelvo a decir, ¿no?, era un avance que no era sostenible, porque no era cierto que Edwin Licona es transparente, y por lo tanto, hoy, con la información que se tiene de quién es Edwin Licona, esto ha tenido que cambiar. Posiblemente mañana un par de encuestas den sus últimos números. Vamos a ver de qué manera se expresan en los mismos estas tendencias, estos nuevos elementos de nuestra política. Respecto a las encuestas, reitero mi posición, que es pública en este programa. Primero, no tengo nada que ver con las mismas. Y segundo, hay un mercado, hay gente que
busca números, compra números, vende números. Pero hay una forma de evaluar las encuestas. Las cifras que presentan deben expresar o acercarse, deben reflejar o acercarse a las que verdaderamente salen de las urnas. Y es allí donde finalmente se evalúa la seriedad o no de algunas encuestadoras. Muy bien. Ahora, otro elemento de esta segunda vuelta han sido los debates. Yo siempre había dicho que, por favor, la segunda vuelta va a ser otro producto electoral, otra película. No iba a ser la continuación de la primera vuelta, donde había una masacre de 13 listas contra el APO. No. Segunda vuelta eran 2 finalistas, 2 candidatos, 2 planchas, y muy bien saber quiénes son, qué piensan, qué proponen. Y en ese contexto, el tema de los debates electorales es bastante informador, bastante formador para el electorado para saber quiénes son. De manera general, ambas listas, como es normal, se han esforzado, tienen que esforzarse. Pero vuelvo a decir, el Cusco es muy exigente en nuestra política, y para esa exigencia, para ese nivel de análisis que tiene su clase política, sus intelectuales, su periodismo especializado, ¿no?, se sigue viendo bastante humildad, bastante poco nivel, poca visión, poco vuelo en las propuestas de ambos candidatos. No se le ha permitido mucho a Jean-Paul Benavente salir a escenarios públicos porque, como es normal, dado que es el candidato a la vicepresidencia, ¿no?, era un poco difícil que Edwin Licona esté interactuando con él. Sabemos la preparación, el nivel de análisis de Jean-Paul Benavente y, sin duda, posiblemente en su campaña, en sus presentaciones, está llevando estas ideas, está explicando, ¿no?, está desarrollando sus propuestas. Pero de manera general, los 2 candidatos a la presidencia no pasan una evaluación rigurosa de este exigente electorado de la ciudad del Cusco. Y es en el Cusco donde hay mucho más tendencia al voto viciado, mostrando este descontento. Un descontento a la crisis, un descontento a la falta de mayor calidad en las exigencias de nuestra política, un descontento a estas interferencias del Poder Judicial, consciente e inconscientemente, y a una labor que es normal de la prensa a favor de uno y otro de las maneras que cada línea editorial y cada empresa definirá sus apoyos o, sin duda, sus críticas o contracampañas que puedan hacer por uno u otro candidato. Hoy, sin duda, parece que hay uno de los últimos debates, ¿no? Está bien que se presenten, tienen que decir algo, ¿no?, tenemos que conocerlos más, y es muy normal que sea otro elemento para seguir viendo de qué manera pueden seguir atrayendo electores para su propuesta. Algo que es bueno señalar para esta última semana es qué es lo que puede pasar, qué escenarios vienen en esta última semana de campaña para el accionar de estos 2 candidatos y sus perspectivas electorales. Para desarrollar esto, anuncio antes una brevísima interrupción del programa para volver y continuar con análisis económicos y políticos para nuestra región. Pausa y volvemos entonces aquí en Poder y Desarrollo Regional. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Amigo cusqueño o residente, ¿te has dado cuenta de la maravillosa ciudad en la que estás viviendo? Estos muros forman parte de nuestra historia, de tu historia. No atentes contra tu patrimonio. Conservar la autenticidad e integridad del Cusco depende de ti. Por eso, amigo cusqueño o residente, antes de comprar un terreno, modificar o construir tu vivienda, infórmate en las oficinas del Ministerio de Cultura del Cusco. Toda obra pública o privada que involucre un bien del patrimonio cultural de la nación requiere para su ejecución la autorización del Ministerio de Cultura Cusco. Infórmate y evita sanciones. Ministerio de Cultura Cusco. En esta segunda vuelta, dile no al continuismo, no a la improvisación, por la gobernabilidad de la región. Construiremos más hospitales y centros de salud en toda la región. Agua potable de calidad para todas las APBs y las zonas rurales. Únete a la mayor fuerza política de la región. Marca la pelota del APU. Yo estoy comprometido con mi pueblo, con sus obras grandes, esas obras que necesita el Cusco. Construyamos juntos nuestro futuro. Estoy contigo. Tu voto hace la diferencia. Vota con confianza. Vota seguro. Marca el Chuyo. Causachun Cusco. Continuando con nuestros análisis, ¿no?, vamos a desarrollar algunas ideas sobre los posibles escenarios que se pueden presentar en los resultados de esta segunda vuelta. Sin duda, quiero señalar de que algo que también se ha visto en el APU es una falta de coordinación de sus estrategias respecto a la demolición de la que fueron objeto por las sentencias y aceleración de juicios. Todos creían, en política quedaba claro, si a Benicio Ríos lo habían sentenciado y eso era una mala imagen para la campaña, todos creían de que era necesario que dé un paso al costado, se dedique a defender su honor en el Poder Judicial y que deje con amplitud, con protagonismo a Jean Paul Benavente la campaña. En parte se ha observado, pero no fue explícito, no fue total. Y muchos creyeron de que esto también ha generado algunas limitaciones en esta estrategia que tenían que naturalmente definirla en el camino, los de la lista electoral del APU. Felizmente ya no falta mucho y están obligados a seguir caminando juntos en este último tramo electoral. Por el lado de Causachun, ha quedado claro de que era necesario que salga y se conozca a la señora vicepresidenta. Parece que ha salido un par de veces el electorado, ahora ya tiene una idea de quién es la señora, y también el electorado evaluará si la única o dos veces que ha salido fueron suficientes y fueron serios cuando se trata de sacar una plancha electoral en un proceso tan importante para definir quién gana el ejecutivo del gobierno regional del Cusco. Muy bien, ¿qué escenarios tenemos? De manera normal, hay algunos elementos muy conocidos de los procesos políticos asociados a lo que son dilemas o disputas entre dos. Uno es que es muy disputado y casi siempre el que gana lo hace por un poco margen. Algunos le llaman a eso, ¿no?, ganar por una nariz. En esta perspectiva, entonces el primer escenario sería si gana el APU, el otro si gana Causachun.
¿Qué fortalezas muestra hacia la segunda vuelta hoy el APU? Primero está reaccionando y básicamente se nota también un reencuentro de sus simpatías en provincias. Las provincias votarían mayoritariamente por el APU, dado que el APU tiene fuerte trabajo que recién se está reanudando en esa segunda vuelta. Algunas provincias tienen fuerte simpatía por el APU debido a problemas con el otro candidato. Ese es el caso de Quillabamba. En la convención ellos tienen una lucha por Quepaciato, hacer que el gas de Camisea, a través de esa planta una planta local ahí de Quepaciato sobre el gas de Camisea, ¿no?, los beneficie. El candidato Causachun, especialmente como dice la prensa, ¿no?, a través de uno de sus profesionales comprometidos hoy en esta segunda vuelta, ¿no?, habría señalado de que no es muy viable esto, algo que molestó a los convencianos y con la cual sale el APU a decir que sí es viable asociado a ciertos diseños de la propuesta. Hay fuerte comentario de que la convención estaría muy molesto, por lo tanto, con cualquier oposición a su propuesta de beneficiarse el gas de Camisea a través de una planta de fraccionamiento, embotellamiento, no sé, no soy muy técnico en esos temas, de Quepaciato en la zona de la convención. Ahora, es muy normal también que Quillabamba tiene un litigio con Calca asociado a instituciones educativas que están en un área de indefinición en términos de pertinencia geográfica, si están en la zona de la convención o la de Calca, y es una pelea de hace años entre estas dos provincias. Siendo calqueño Edwin Licona, ¿no?, posiblemente no tenga apoyo en Quillabamba por ese tema. Y se espera que Calca posiblemente sí dé respaldo a su paisano y sin duda creen que su paisano podría ayudarles a resolver ese tema si es que gana las elecciones. Hay estas cosas en la política. En la política definitoria hay casos concretos, hay intereses concretos, muy normal en la política. Luego, por el peso electoral en provincias del APU, ¿no?, y por la procedencia provinciana de Benicio Ríos, ¿no?, hay una mayor identidad de provincias con Benicio Ríos. Y lo que sí no podemos aceptar o alentar es una pelea de provincias versus Cusco, porque se ha escuchado a muchos líderes provincianos decir de que le tienen problemas a Benicio solo porque es provinciano, y eso es una discriminación. Primero, es cierto que los anteriores presidentes regionales o son o viven en el Cusco, Carlos Cuaresma, Hugo González, Jorge Acurio, y es cierto que Benicio después urubambino provincial. Tenemos que evitar que hayan este tipo de diferencias. Es difícil dividir al Cusco de nuestras provincias. El progreso y el florecimiento de nuestra gran ciudad del Cusco es la pujanza y el trabajo de los hijos de las provincias, que provienen de provincias. La mayor cantidad de habitantes, la mayor cantidad de actividades económicas que desarrollamos en el Cusco, lo hacemos los hijos de provincianos, porque las ciudades, desde cierta perspectiva, expresan los ámbitos de progreso de las familias y los pueblos. A veces nuestros papás están en provincias, pero los hijos estamos triunfando en la ciudad. Y por lo tanto no puede haber, no es viable, no es sostenible creer de que en el Cusco vivimos gente totalmente extraña a las provincias. No es así. El Cusco es el escenario y la expresión de la pujanza, del desarrollo de las familias y los pueblos de nuestras provincias. Si está calando esa opinión, sin duda explicaría por qué en provincias habría una mayor adhesión a el candidato del APU. Pero tenemos que evitar, los políticos tenemos que evitar que esas cosas prosperen, que esas divisiones y conflictos prosperen, porque no son ciertas, no son sostenibles. Ahora, en cuanto a la gran ciudad del Cusco,
reitero que el Cusco es muy exigente, dado que tiene una buena prensa, buena institucionalidad, intelectualidad, y dado que aquí están la mayor cantidad de mejor organización de los partidos. El elemento nuevo es el voto viciado, que en la ciudad del Cusco va a ser muy alto, porque es acá donde visiblemente es decepcionante algunos temas en esta campaña. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si efectivamente gana el voto viciado? Aquí la norma lo que señala es, primero, hay interesantes datos de qué significaría el triunfo del voto viciado. ¿Qué es el triunfo? Que se logre 2/3 de la votación válidamente emitida. Algo así como que ninguno de los candidatos o la suma de esos votos, ¿no?, son minoritarios a cierto porcentaje señalado en este proceso. La norma lo que señala para ello es de que no se declara ganador a nadie y se procedería a una nueva elección en un plazo de 6 meses. Algo así como que el jurado electoral haría la convocatoria aproximadamente en marzo para que las elecciones sean en junio. Y mientras, ¿qué ocurriría con el gobierno regional? Simplemente, dado que tenemos consejo regional elegido, el consejo regional elige transitoriamente entre ellos a un presidente y a un vicepresidente regional, transitorios, que tienen que naturalmente llevar adelante la gestión, las decisiones, esperando la elección del titular respectivo en el proceso nuevo que habría en los 6 meses del próximo año. ¿Y qué se espera en ese escenario? Sin duda, por un problema lógico, lo que ocurriría es mejores postulaciones. No creo que hayan 14 candidatos. Y no creo ya que al menos los candidatos perdedores sean los mejores vistos o los reevaluados para ese proceso. Habrían 3 elementos nuevos. Uno, pocas listas en base a bloques. Tienen que juntarse esos pequeños partidos. 2, mejores candidatos en términos, por favor, en política, ¿qué es buen candidato? Por favor, currículum político, vida política, antecedentes políticos. Fue usted de un partido, tiene ideas, tiene propuestas, sabe que es un programa, tiene buenas reflexiones sobre nuestra región, tiene buenas soluciones para su problema, tiene usted biografía, eso es bueno. Y uno tercero estarían obligados a presentar buenos programas. Por lo tanto, pocas listas y fuertes, buenos candidatos y buenos programas. Esa es la promesa de la posible elección que habría en el próximo año, si es que en estas elecciones gana el voto viciado. Por lo tanto, la promesa de poder mejorar las cosas no es tan mala, y muchos sin duda vemos con fuerte simpatía esta tendencia, esta opción, porque es real los desencantos, son reales los desencantos. Muy bien, pero hay otro elemento que es bueno analizarlo, y es lo que vienen diciendo algunas voces, algunos sectores, de que según ellos la elección debería permitir, ¿no?, el equilibrio de poderes. El APU ya tiene el Consejo Regional y está bien que Edwin Licona pueda ganar las elecciones al gobierno regional. Primero, si fuésemos demócratas, ¿no?, entender el equilibrio de poderes, no siempre es de que un partido está en un lado y el otro está en otro lado. El equilibrio de poderes básicamente es, y tiene connotaciones un poquito más profundas y complejas. Por ejemplo, acá tenemos 3 poderes públicos: poder ejecutivo, legislativo y judicial. El equilibrio de poderes significa que ninguno de estos avasalla a nadie. Todos se respetan, todos tienen bien claro su división del trabajo respecto a lo que es ejercer el poder, y nadie es más ni menos que otro en términos de sus atribuciones y de sus respetos mutuos. Básicamente ese es el concepto de equilibrio de poder. Pero cuando vemos a un ejecutivo avasallar al poder judicial, cuando vemos a un poder judicial sometido al poder ejecutivo, esté quien esté,
Entonces allí no hay equilibrio de poderes, allí no hay autonomía, allí no hay respeto, allí lo que hay es sometimiento de un poder sobre el otro. O cuando vemos que el Ejecutivo controla, manipula el Congreso, que en vez de legislar soberanamente, ejerciendo la representación de la nación, ¿no?, está atento a los dictados del presidente, básicamente del líder, que normalmente es el presidente de la República, o del partido, en acciones que son de mero beneficio caudillista o partidario. Porque si hay un ejecutivo líder que plantea las cosas, señala el camino, y un poder legislativo que está dando las leyes, las decisiones que permitan llevar adelante esa propuesta de progreso, no se vería necesariamente como un sometimiento, sino una adecuada coordinación y sinergia, impulsando cambios y progreso para el país. Entonces, partiendo por este concepto de qué es equilibrio de poder, que APU tenga el Consejo Regional y Causachun el Ejecutivo, ¿no?, significaría mutuo respeto, significaría buena coordinación, significaría que juntos tienen algún compromiso conjunto para llevar adelante una gestión que favorezca a la región. ¿Creen ustedes que eso sería factible? Desde el punto de vista de los demócratas, sería lo recomendable, obviamente. Pero sabrán de que son dos grupos rivales, dos grupos enemigos, se están haciendo de todo en esta campaña, y no es cierto, por lo tanto, que si uno llega al Ejecutivo y el otro ya está en el Consejo, eso es equilibrio de poderes. Lo que alguien me había dicho en términos muy simples, ¿no?, poner al perro y al gato en un despensero no es para que todo salga mejor, no es para que todo esté mejor. Esa es la verdad. Ya hemos visto lo débil que es Causachun, y ya hemos visto la estructura inicial que tiene APU. Lo único que se puede decir en términos de señalar algunos elementos deseables de este resultado es de que gane quien gane, están obligados a ser honestos, porque va a haber una tolerancia cero a la corrupción. Hoy ya nos hemos enterado de qué elementos de corrupción están presentes y hay que investigar y sancionar en el gobierno regional, tanto de Jorge Acurio como de estos funcionarios de René Concha. Y todos quisiéramos, por lo tanto, que gane quien gane, se investigue, se sancione, y por lo tanto no haya continuismo de esa corrupción. Eso sí queremos. Va a haber tolerancia cero, no vamos a permitir funcionarios y gestiones mediocres, incapaces, improvisados. Queremos gente preparada, comprometida con lo que significa sacar adelante a nuestra región. Administrativa y económicamente el gobierno regional Cusco está en serios problemas. Primero, sus recursos ya están comprometidos en muchas obras que están en marcha. Y por lo tanto, tener la capacidad de buscar financiamiento para los ofrecimientos, las propuestas, que espero sean viables, ¿no?, es todo un tema de gestión, de capacidad. Y estamos algunos sectores señalando de que, por favor, esa gestión, esa capacidad de gerentes, directores, jefes, esté sostenido en profesionales cusqueños. El Cusco tiene profesionales con capacidad. Lamentamos que muchos de ellos no estén en los partidos porque ya me imagino la desconfianza que hay, la distancia que siempre han marcado los políticos de los profesionales. Un elemento clave en los grupos políticos es de que, por favor, tienen propuestas, tienen profesionales que la pueden llevar adelante, y entonces este tema tendrán que resolverlo. A los ojos de todos, el APU tiene su equipo, y a los ojos de todos, Causachun ha logrado comprometer para esta segunda vuelta alguna relación o vínculo con grupos pequeños de profesionales. Pero mucho ojo con esto. Tolerancia cero a la corrupción.
y tolerancia cero a la incapacidad y tolerancia cero a los extraños. ¿Por qué tiene que venir un gerente de Lima? ¿No será que viene a cuidar, a promover intereses también de Lima? ¿También extraños a la región? ¿Por qué no se averigua quiénes son esos gerentes extraños, limeños, que han venido o todavía están por acá? ¿Por qué no se investiga eso? Yo, como docente universitario, especialmente de la escuela de posgrado, he visto generaciones y promoción de profesionales distinguidos en gestión pública, en proyectos, en administración, en salud, en educación, en desarrollo rural. Cada año la UNSAC y luego también las otras escuelas de posgrado de otras universidades nos sacan buenos profesionales, magísteres, en especialidades útiles para gestionar bien el Estado. Por lo tanto, que no se diga que no hay que saber convocar, identificar, comprometerlo. Porque no solo se trata de una buena gestión con nuestros profesionales, sino es bueno que nuestros profesionales ganen experiencia, desarrollen creatividad, para que todo eso se siga quedando y se constituya en un capital social para nuestra región. Formar, darles experiencia, experticia, capacitación a un equipo, a una red de profesionales útiles para la gestión pública, es capital social, es un gran capital para promover el desarrollo de nuestra región. Entonces, en esa agenda estamos inscritos y crece esta importante propuesta, no solo mía, es una simultaneidad, es una gran coincidencia con importantes sectores de nuestra clase política regional. Los partidos, por favor, deben reclutar buenos profesionales y también los partidos deben respetar la ciencia, porque hay muchos que todavía tienen ideología, creen que resolver con sus dogmas en su cabeza es la solución a unos problemas, cuando la ciencia y la tecnología nos da herramientas desde la labor de los profesionales para resolver problemas concretos que ya podemos naturalmente superarlos. Hay muchos grupitos que todavía viven de su ideología, dogmas, ideas consideradas como buenas, que no se cumplen en la realidad, que ya han fracasado, que es difícil de demostrar, pero están allí como una canción aprendida, sin más aproximación a lo que es el análisis, la comprobación, entre otros. Con esto doy por finalizada mi presentación en este programa y como última reflexión solo quiero señalar y decir, ¿no?, que Dios ilumine al electorado cusqueño para poder tener el resultado que mejor nos conviene, que sea más útil, más funcional para reconstruir nuestra democracia, nuestra política y para hacer progresar a nuestra región. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta el próximo programa.